a nuestro amigo, a nuestro querido César Gutiérrez Priego, hoy vía telefónica. Te agradezco que nos tomes la llamada, César. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer saludarte. Buenas tardes, ya ofrezco una disculpa, buenas tardes. Oye, César, pues ¿cómo ves este caso? Le plantean al presidente si está de acuerdo o no. Él dice, yo no tengo nada que ver en eso, que lo vea la autoridad correspondiente de extraditar o no a Rafael Caro Quintero. Habla de que ya se interpusieron amparos. ¿Tú cómo ves este caso? ¿Terminará Caro Quintero en Estados Unidos o no? Y obviamente también después de que me respondas te preguntaré sobre la situación de nuestras fuerzas del orden, nuestras fuerzas armadas, nuestra Marina Armada de México, hoy de luto. Por cierto, aquí, a media cuadra, en el Zócalo capitalino, la gran bandera mexicana a media asta, en señal de luto, mi querido César. Vicente, me queda claro, yo hacía un análisis donde pensaba que la extradición iba a ser fast track y que se iba a dar de forma inmediata. Nos queda claro que inmediatamente los abogados, por medio de la familia de Rafael Caro Quintero, el mayor temor que ellos tienen es de que él sea extraditado a los Estados Unidos y promovieron un amparo ante un juez federal con sede en el estado de Jalisco. Sigo sin entender por qué fue en específico en el estado de Jalisco, pero debe de haber un motivo, ¿no? Por qué se lleva a cabo así. Y conceden una suspensión de forma provisional respecto al hecho de que no se pueda llevar a cabo la extradición hasta que no se realice el procedimiento administrativo que conlleva. Tendremos que analizar, ya que se rindan los informes justificados, cuál va a ser la reacción. Creo a su vez que era una respuesta lógica que cualquier abogado que tiene conocimiento sobre el tema hubiera realizado, pero sí nos deja el sabor de que parecería que siga existiendo algún tipo de corrupción dentro del Poder Judicial cuando se promueve un amparo con estas características en un estado como Jalisco, en donde conocemos que fue el estado donde se encuentra radicada su familia y a su vez en donde otro juez federal concedió un amparo para que él pudiera en aquel momento salir por la puerta de Puente Grande, que era considerado el CFRESO número 2, ¿no? El Centro Federal de Reacción Social número 2. Entonces creo que sí ya nos deja un interrogante grande. Creo que demuestra también el nivel y las capacidades del personaje. Para todos aquellos que han querido minimizar la captura como tal, fue un trabajo de inteligencia por parte del área de información naval y que las fuerzas especiales como los UNOPES llevaron de forma perfecta. Y tan es así que le dieron la parte legal que correspondía, llevando los elementos ministeriales de la Fiscalía General de la República para que en este caso ellos pudieran ejecutar la reaprehensión, porque mucha gente habla de una aprehensión, pero realmente es una reaprehensión en el momento en que se demuestra que el amparo que se había concedido era ilegal y se revoca para ordenar una reaprehensión. Y creo que estaremos, ¿no?, pendientes en las próximas semanas de cómo se llevará a cabo esta resolución como tal, porque por supuesto que la Fiscalía General de la República e incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores presentarán, ¿no?, los alegatos por escrito de lo que ellos consideran el por qué no se tiene que agotar el procedimiento de extradición y demostrarán, de acuerdo a los trámites que se han realizado con anterioridad, el por qué sí se podría llevar en estos momentos. Pero creo que es importante, ¿no?, porque incluso vamos a ver reacomodos en la estructura criminal del país, porque el señor Rafael Caro Quintero tenía una importancia mayor incluso de la que muchos supuestos especialistas le están dando en este momento, Vicente. Y también creo que tendrá mucho que ver con el caso de Rafael Caro Quintero, lo que definan hacia donde apunten las investigaciones que ha anunciado el propio presidente, que le ha señalado el secretario de Marina, el almirante Ojeda, sobre el desplome del helicóptero muy cerca, antes de llegar al aeropuerto de Los Mochis, Sinaloa. El propio presidente, con toda la transparencia, dice que estos eran marinos que estaban respaldando precisamente el operativo en el que se recaptura a Rafael Caro Quintero, y me quiero imaginar que la investigación va
para determinar si se cayó, si fue un accidente, si lo tumbaron, y el presidente hoy sigue señalando lo que hemos señalado muchos con toda la responsabilidad, que se sigue manejando como un accidente doloroso, sí, pero en caso de que se encontrara alguna situación criminal, ¿qué cambia o qué no cambia? ¿Qué sabes de este doloroso caso que debe de enlutarnos a todos? Porque son 14 héroes que mueren en el cumplimiento del deber, querido César. Así es, Vicente. Mira, estaba analizando con algunas personas de mi confianza si había sucedido en un operativo como tal, que falleciera un número tan alto de elementos de las Fuerzas Armadas, y como tal creo que es el accidente más desastroso que ha existido en el país en el sentido. Hay que quedar claros porque hemos escuchado ya muchas especulaciones, ¿no? Respecto a que los helicópteros no se caen, los tiran, etcétera, etcétera, de todas aquellas personas que te digo que son pseudoespecialistas y que se creen conocer del caso cuando la verdad es que no tienen la menor idea. Queda claro que este helicóptero sí estuvo en apoyo del operativo que se realizó para la recaptura de Rafael Caro Quintero. Eso queda claro porque incluso el mismo informe de la Secretaría de Marina así lo menciona, independiente de las fuentes que uno pudiese tener. Y hablemos de datos oficiales que han sido publicados. Queda claro que ellos, después de realizar el operativo que se lleva a cabo de forma perfecta, que incluso ahí sí entran muchos puntos de análisis en donde a poco Rafael Caro Quintero se encontraba solo, ¿no? Esa es como que una de las incógnitas que a mí me genera dudas, ¿no? No había un grupo de personas cuidándolo. Se queda claro que hubo un poder corruptor para poder hacer las investigaciones y llegar a él en donde se encontraba, y que estos criminales o grupos criminales que lo protegían no hayan seguido realizando la protección. Pero respecto al operativo como tal de los elementos de los UNOPES, de las Fuerzas Especiales de la Marina Armada de México, queda claro que se habla de un desplome por parte del helicóptero. No hay una sola señal y no hay un solo indicio de que haya sido derribado. Incluso podemos ver las imágenes donde se precipita, si me explico, el helicóptero. Y para todas aquellas personas que hablan sin tener conocimiento, lamentablemente el Black Hawk, uno de los helicópteros que más accidentes genera por precipitaciones. Tendríamos que hacer un análisis si fue por falta de mantenimiento, si hubo ráfagas de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí queda claro es que sí participaron en su momento del operativo, y también queda claro que hasta ahorita las investigaciones de la Armada de México son claras en que fue un accidente, que no hay un solo indicio de que haya habido un grupo criminal que haya realizado algún ataque. ¿Qué es lo que cambiaría respecto a tu pregunta? Imagínate, y conociendo la efectividad que tienen las Fuerzas Especiales de la Armada de México, si ellos tuvieran conocimiento o la certeza de que esto fue propiciado por el ataque de un grupo criminal, creo que veríamos una reacción inmediata, porque ha sido un hecho muy doloroso, al grado de que el alto mando naval militar ha ordenado que durante los próximos 10 días en todas las instalaciones navales del país se maneje el estado de luto, y asimismo todo el personal de la Armada de México durante esos próximos 10 días portarán un moño negro del lado izquierdo en honor a los caídos. Y creo que esa es la relevancia que la gente debe entender. Incluso creo que le faltan al respeto a la memoria de estos héroes que han cumplido con honor y con valor, ¿no? En el cumplimiento del deber, de haber ofrendado sus vidas, cuando hacen especulaciones de este estilo y de este tipo, cuando no tienen ningún fundamento ni científico ni legal como para poder hacerlos. Pero desafortunadamente estamos en tiempos políticos perversos, en donde la oposición y aquellos voceros que utilizan, ¿no? Tratan de desacreditar cualquier acto de valor o heroico que realicen nuestras Fuerzas Armadas por el simple hecho de tratar de crear una duda, ¿no? De acuerdo a supuestas complicidades que pudiesen existir del gobierno federal con los grupos criminales. Y este es uno de los ejemplos más claros de que se está realizando el trabajo y que el trabajo se está realizando de forma eficaz. Pues creo que es darle demasiada importancia, pero sí me causa mucha molestia el hecho de que hagan comentarios suspicaces cuando no tienen ni la menor idea de realmente qué fue lo que sucedió, Vicente. Querido César, has puesto el dedo en la llaga. Esos que le juegan a la politiquería no respetan a nuestras Fuerzas Armadas, andan chingando la madre de que el presidente con sus abrazos, no balazos, abre la puerta para que le falten al respeto a nuestras Fuerzas Armadas. Y ahora dicen,
No, nuestras Fuerzas Armadas no fueron los del operativo, fueron los de la DEA. Bueno, pues ya lo aclara. Mire, esta es la portada del Sol de México. El propio Ken Salazar: tenemos que respetar la soberanía de México, dice el embajador de Estados Unidos en México. Pero mire, Riva Palacio asegura que lo que hace el presidente es quitarle del camino a rivales de esos con los que sugiere tiene acuerdos el presidente en el mundo del narcotráfico. Héctor de Mauleón asegura que Kamala Harris fue la que le dio la información de Rafael Caro Quintero. Ya lo desmintió en la mañanera el presidente. Ya decía yo desde, creo que fue el viernes, que Dolia Esteves citaba al periódico Excelsior diciendo que ya casi llevaban a la frontera a Rafael Caro Quintero. Mi querido César, para cerrar, que la DEA no haya participado directamente en el operativo, que no se haya disparado un solo balazo en el operativo, y si en determinado momento tú ves que la estrategia pueda no cambiar, pero sí ajustarse luego de esta situación que estamos platicando. Mira, Vicente, lo que pasa es que la gente, en los análisis simplistas que se realizan, no hablan del número de detenidos que hay debido a que pertenecen a grupos criminales. En este sexenio ha habido más detenciones que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en lo que va de estos 3 años y casi 4, que en todo el sexenio de Peña Nieto y en todo el sexenio de Calderón. Para aquellos los que les gustan los números, incluso ahorita tenemos una situación donde ya hay sobrepoblación en las prisiones federales. Lo que pasa es que la comunicación social de este gobierno no está enfocada a estar dando anuncios de ya se detuvo un líder criminal en tal lugar o ya se detuvo un líder criminal en tal lugar. Y en cambio, si hemos visto que los medios afines a la oposición, ellos lo que tratan es de meritar el trabajo todos los días, ¿no? Sí creo en lo personal que va a haber un reacomodo en los grupos criminales porque la importancia que tenía Rafael Caro Quintero es muy grande. Tenemos que entender que él, independientemente de haber estado preso en la cárcel, siempre tuvo un grupo criminal como los Quintero Payán que siguieron operando y siguieron trabajando bajo el cobijo del cartel de Sinaloa, pero de forma independiente, porque la gente no entiende y me da mucha risa cuando yo escucho los análisis que hacen muchos pseudo especialistas en donde dicen que supuestamente determinados grupos criminales pertenecen a determinado cartel, al grado de que luego los ponen como si estuvieran colaborando, trabajando con los que son sus enemigos directos. Y desde ahí te das cuenta que los análisis simplistas o aquellos que se meten a Internet pues no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Pero la realidad es que estamos hablando de un narcotraficante no solo legendario, sino que él supo invertir su dinero en negocios legales y que no importa que en su momento se haya adquirido por medio de la ilegalidad, para los años que han pasado, ese dinero ya entró en las finanzas de los bancos a nivel mundial, en donde ya se considera dinero lícito. Entonces, capacidad económica sí tenía, y esa capacidad la supo seguir llevando en cuanto al trabajo que este grupo criminal que él encabezaba por medio de sus familiares, sus cuñados, sus hermanos, siguió operando. Entonces, imagínate, él sale, él tiene cierto control territorial, él tiene ciertos convenios, y recordamos que en el crimen organizado no faltará quien trate de apoderarse de esos territorios y de esas líneas de control, así como de esas rutas, porque el negocio de los narcotraficantes de aquellos años era pasar las drogas hacia los Estados Unidos, porque tenían esa capacidad de hacer el negocio, enviarlos a Asia, enviarlos a Europa, etcétera. Ahorita estamos hablando de grupos criminales de carácter regional, que ha cambiado la forma en cómo hacen negocios, y como no tienen la capacidad de pasar las drogas a los Estados Unidos, entonces empiezan a adueñarse del negocio criminal de forma regional, y aunque no tienen las capacidades de un cartel de la droga, ellos pagan para tener un nexo, ¿no? O el uso del nombre de esos carteles de la droga. Pero es un tema muy amplio, mi querido Vicente, que algún día tendremos oportunidad de platicar. Claro que sí. Mi querido César, siempre es importante escuchar tu punto de vista, porque la gente tiene que entender que en este mundo de información, de todólogos, de expertos en todo y expertos en nada, como los que encuentran ahí cuando no son epidemiólogos, son expertos en seguridad nacional, tener a un verdadero experto con los contactos al interior de las Fuerzas Armadas que le entiende al tema como tú,
para nosotros es un privilegio y seguramente de eso versará, no me quiero adelantar, pero de eso versará alguna de tus columnas, ya sea en La Silla Rota o en Campo Marte, sobre este sacrificio de vida, porque muchas veces cuesta eso, la vida de quienes tal vez no valoramos como deberíamos en la sociedad mexicana, y me refiero a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, y lo digo con mucho respeto y con mucha admiración. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en Twitter, para que se sume a tu familia en tu canal de YouTube, para que esté al pendiente de lo que publicas en las columnas, César? Muchas gracias, Vicente. Mira, mi Twitter es @CésarGutiPin. Y como bien lo dice, los martes tengo una columna de opinión en La Silla Rota y los jueves hago una videocolumna en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Y quisiera finalizar diciendo que el honor y la gloria es para los elementos caídos y para nadie más, y que ojalá y los grupos políticos entendieran que las Fuerzas Armadas son leales al pueblo de México, sin importar colores o partidos, y que respetaran el luto que están viviendo en este momento. Te agradezco, mi querido César, estamos en contacto. Un abrazo. Igualmente, Vicente, otra de vuelta, hasta luego. El abogado César Gutiérrez Priego, hablando con nosotros sin censura.